Buenas, mi nombre es Valeria Sofía de Carrillo y en la actividad de hoy vamos a ver el hito de la evolución digital, teniendo en cuenta la evolución del business y la evolución del e-commerce, por lo que estaré presentándoles un cuadro comparativo en donde estaremos hablando de estas dos. Y una quinta pregunta de las cuatro que se presentaron, dos de la evolución del e-business y dos de la evolución del e-commerce. Una quinta pregunta que les responderé al final de mostrarles lo que sería el cuadro comparativo. Si no es más, les voy a presentar mi trabajo. Bien, este es el cuadro comparativo que yo he realizado sobre la evolución del e-business y la evolución del e-commerce. Primeramente partimos con la evolución del e-business, que nos habla de cómo evolucionó la idea de automatizar funciones hacia la creación de una arquitectura de procesos integrada, donde yo puse que la evolución desde la automatización de funciones hacia una arquitectura de procesos integrada respondió a la necesidad de manejar la velocidad y el volumen de la economía digital con la masificación del Internet y el comercio electrónico. Fue necesario automatizar totalmente los procesos de back office e integrar los sistemas con clientes y proveedores, culminando en la ingeniería y business como un todo coherente y automatizado. Bien, yo les voy a explicar un poco. Es que, bueno, partimos desde que, según el capítulo 1 de Barros, la evolución desde la automatización de funciones hacia una arquitectura de procesos integrada surge como una respuesta a la necesidad de manejar la velocidad y el volumen de la economía digital. En una primera instancia, la automatización se centró en reducir costos y mejorar la productividad mediante la automatización de procesos de operación internos. Posteriormente, con la masificación del Internet, tal como lo mencioné aquí, la masificación del Internet y el comercio electrónico, y la masificación de Internet y empresas como Amazon, las transacciones se aceleraron drásticamente, lo que hizo que la intervención humana fuera inviable para procesar grandes volúmenes de pedidos. Esto obligó a automatizar totalmente los procesos de Black Office, como la aprobación, el compromiso de stock y el despacho, para que funcionaran a la misma velocidad que la interfaz de ventas en línea. Además, la evolución continuó al permitir que los procesos internos automatizados se conectaran con los sistemas de los clientes y proveedores. Finalmente, pues Barros argumenta que la productividad no surge automáticamente de la tecnología, sino de un diseño explícito y riguroso que integra las prácticas de gestión con los sistemas computacionales. De esta manera, una arquitectura de procesos integrada evita que las empresas operen con una interfaz moderna, pero un back office anticuado, garantizando la calidad del servicio y la viabilidad competitiva. Esta evolución culmina en la propuesta de una ingeniería e-business, uh, una ingeniería e-business que busca diseñar de forma interdisciplinaria el modelo de negocio, la estructura organizacional, los procesos y los sistemas como un todo coherente y automatizado. No teniendo en claro por qué se añadió eso a la pregunta, vamos a qué cambió en la forma de diseñar la maquinaria interna de la empresa para que pudieran funcionar en una economía digital. Bien, el cambio fundamental en el diseño de la maquinaria interna de la empresa para la economía digital se centró en la transición hacia un diseño explícito, riguroso e integrado de todos sus componentes. Esto implicó la sincronización de la velocidad entre el canal de ventas y el back office, la automatización total de procesos, la integración coherente entre modelos de negocios, estructura organizacional, procesos y sistemas computacionales y la comprensión de que la productividad solo se incrementa cuando cuando las TI se complementan con cambios significativos y rigurosos en las prácticas de gestión. Esto, de manera un poco más explicada, nos habla de que el cambio fundamental en el diseño de la maquinaria interna, interna y de la empresa para la economía digital se centró en la transición de prácticas basadas en la tradición
y la costumbre hacia un diseño explícito, riguroso e integrado de todos sus componentes, tal como señalé ahí, debido a la aceleración de las transacciones en el canal de ventas. Surgió la necesidad crítica de que los procesos de Black Office se aceleren al mismo ritmo, ya que para manejar millones de transacciones no es viable la intervención humana en tareas de aprobación de pedidos, compromisos de stock o programación de despacho, por lo que estas deben estar totalmente automatizadas. Asimismo, las empresas ya no pueden confiar en procesos informales, sino que deben diseñar con gran cuidado y detalle las prácticas de gestión para que puedan ser incorporadas en sistemas computacionales. Esto implica que decisiones sobre riesgo de clientes o manejo de inventarios se basen en algoritmos computacionales bien diseñados y certeros que garanticen la calidad del servicio y la productividad. Por otra parte, el diseño de esta maquinaria interna dejó de ser una tarea puramente técnica o informática y pasó a requerir un trabajo interdisciplinario que combina el desarrollo de negocios, logística, tecnologías de información, diseño organizacional y manejo de recursos humanos. Finalmente, se rompió la idea de que la tecnología por sí sola genera eficiencia, estableciendo que la productividad solo se incrementa cuando las TI o tecnologías de la información se complementan con cambios significativos y rigurosos en las prácticas de gestión. Ya teniendo claro la parte de la evolución del business, pasemos a la evolución del e-commerce, con la primera pregunta orientadora, que es cómo evoluciona el comercio electrónico de ser una herramienta opcional a ser el motor de supervivencia y rentabilidad del 30% de las pymes. Yo después les voy a explicar específicamente lo de las pymes, pero partimos con que la evolución del comercio electrónico para las pymes lo llevó de ser una ventaja competitiva a una necesidad operativa absoluta. Inicialmente permitió el acceso global y el aumento de ventas, luego con la pandemia del COVID-19 se convirtió en una herramienta clave. Además, su adopción efectiva generó un aumento promedio del 30% de los ingresos durante los primeros 3 años, siempre que estuviera acompañada de planificación estratégica, con capacitación del personal, inversión en infraestructura tecnológica y estrategias de marketing digital efectivas. Bien. Partimos con que la evolución del comercio electrónico para las pequeñas y medianas empresas o PYMEs se dio a través de una transición crítica que lo llevó de ser una ventaja competitiva a una necesidad operativa absoluta, tal y como escribí dentro del cuadro comparativo. Ahora, inicialmente el e-commerce se presentó como una oportunidad para que las PYMEs accedieran a mercados globales que antes eran exclusivos de las grandes corporaciones. Esto permitió que las empresas más pequeñas aumentaran sus ventas, esto reducir el costo operativo y mejorar la interacción con sus clientes mediante plataformas digitales. Pero un punto de inflexión fundamental fue la pandemia del COVID-19, que obligó a que muchas pymes replantearan sus estrategias de negocios. En este contexto, el comercio electrónico dejó de ser una opción a convertirse en una herramienta clave de supervivencia que garantizó la continuidad del negocio, lo que esto permitiendo a las empresas mantener sus operaciones y adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores que priorizaban las compras en línea. Ahora, la adopción efectiva de estas tecnologías ha demostrado resultados financieros tangibles, pues según un estudio citado en 2020, por ahora no recuerdo el nombre, ustedes me disculparán, las empresas que integran el comercio electrónico experimentan un aumento promedio del 30% en sus ingresos durante los primeros 3 años de implementación. Este crecimiento está directamente relacionado con la capacidad de eliminar intermediarios, operar directamente con los clientes y redefinir estrategias competitivas tradicionales. Y para alcanzar estos niveles de éxito y rentabilidad, pues se destaca que no basta con la implementación técnica, sino que se requiere una planificación estratégica que incluye capacitación del personal, inversión en infraestructura tecnológica y el desarrollo de estrategias de marketing digital efectivas. Ahora bien, los hitos, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los hitos que permitieron pasar de una simple página web a una estrategia de expansión de mercados globales? Y es que los hitos que, según lo escrito dentro del marco del cuadro comparativo, los hitos que permitieron pasar de una simple página web a una estrategia de expansión de mercados globales fueron la revolución digital y el acceso a plataformas digitales. También
como la pandemia del COVID-19 como acelerador, la adopción de capacidades tecnológicas avanzadas, la implementación de estrategias de internacionalización, la profesionalización del marketing y datos y el cumplimiento normativo y confianza. En conjunto, estos hitos permitieron que las pymes generaran un aumento promedio del 30% en sus ingresos en los primeros años. Ahora bien, dentro de este marco, se puede decir que el primer hito fundamental fue la revolución de las plataformas digitales en las últimas décadas. Y como yo les expliqué, a las pymes le permitió acceder a mercados globales que anteriormente eran exclusivos de las grandes corporaciones, lo cual pues aumentó las ventas y permitió reducir costos operativos. Como les mencioné en el punto anterior, se marca la pandemia del COVID-19 como un acelerador, ya que pues esto obligó a las pymes a replantear sus estrategias de supervivencia, convirtiendo el comercio electrónico de una opción a una herramienta clave de continuidad. Teniendo este punto claro, ya como lo expliqué en el aspecto anterior, tenemos a la adopción de capacidades tecnológicas avanzadas. Y es que la transición requirió pasar de una página web estática a la sección de plataformas de e-commerce, integradas con herramientas de pago y logísticas. Como siguiente punto, tenemos que un hito crítico fue el desarrollo de tácticas específicas para el e-commerce transfronterizo, que incluye el aprovechamiento de acuerdos de libre comercio y el uso de plataformas logísticas globales. De esto, hablando ya más de como implementación de las estrategias de internacionalización que se llevaron a cabo. Como otro aspecto tenemos la profesionalización del marketing y datos. Es que el uso de estrategias de Search Engine Optimization o SEO y campañas en redes y más recientemente la integración de inteligencia artificial y análisis de datos permitió a las empresas segmentar mercados y personalizar ofertas para posicionarse en entornos saturados. Después tenemos el cumplimiento normativo y confianza para operar globalmente. Las empresas debieron hitos en la gestión de ciberseguridad y el cumplimiento de de normativas internacionales de privacidad y protección del consumidor, lo que generó la confianza necesaria para las transacciones digitales. Y en general, pues tal y como se expresa, los hitos permitieron que las pymes generaran un aumento promedio del 30% en sus ingresos en los primeros 30 años. Ya teniendo más claro este aspecto, tenemos las preguntas tenemos lo que sería ya las preguntas de cierre final, que es, ¿por qué es necesario que la evolución del e-business ocurra antes que la del e-commerce para que una empresa sea exitosa hoy? Así que, teniendo esto en cuenta, las razones principales por las que esto es necesario es primeramente para evitar el back office anticuado, pues según Barros, las empresas tradicionales que solo modernizan su interfaz de ventas, e-commerce, pero mantienen procesos internos basados en la tradición y las costumbres, están condenadas al fracaso. Esto se debe a que operan con una interfaz moderna, pero un soporte interno de una era anterior, si podemos decirlo así, que no puede responder a la demanda digital de hoy en día. También tenemos la sincronización de velocidades, ya que Internet permite una aceleración drástica de las transacciones de venta. Para que una empresa sea exitosa, sus procesos de back office, como lo que son aprobación de pedidos, compromiso de stock y despacho, deben automatizarse totalmente para que funcione a la misma velocidad que la interfaz en línea. Sin esta velocidad interna, el flujo de trabajo se detiene o se vuelve lento, lo que resulta en pérdidas económicas. El otro aspecto es gestión de grandes volúmenes, es decir, cuando se manejan millones de transacciones y tomando en caso, ejemplo, ya sería FedEx, Amazon, es imposible que personas realicen manualmente tareas de aprobación o programación de transporte, por lo que la maquinaria interna debe estar regida por algoritmos computacionales certeros que decidan sobre el riesgo del cliente o el manejo de inventario sin intervención humana.
Otro aspecto es garantía de calidad y productividad. Es que la productividad no surge de la tecnología por sí sola, sino del diseño riguroso que integre las prácticas de gestión con los sistemas. Una maquinaria interna bien diseñada asegura que no se rechacen clientes solventes ni se acepten riesgos excesivos. Garantiza que el producto se entregue exactamente como este se pidió. Y por último tenemos la viabilidad competitiva. Es que las empresas nativas digitales ya nacen con un back office diseñado para la era del Internet. Por lo tanto, para las empresas tradicionales, rediseñar su maquinaria interna no es opcional, sino un requisito para competir en igualdad de condiciones y no perder rentabilidad ante la ineficiencia operativa. Así que, bueno, en resumen, la evolución del e-business es el cimiento que permite que el e-commerce sea sostenible. Sin una arquitectura de procesos integrada, el éxito de las ventas digitales se ve anulado por la incapacidad interna de satisfacer los pedidos con eficiencia y calidad. Asimismo, de manera integradora, se debe tener en cuenta que lo más relevante de la evolución del e-business, es que lo más destacado es que es la transición de una simple automatización de funciones aisladas hacia la creación de una arquitectura de procesos integrada. Además de esto, un descubrimiento clave es que la productividad no es un resultado automático de la tecnología, sino de un diseño explícito y riguroso de las prácticas de gestión. Y pues asimismo, lo más importante, lo y más impactante de la evolución del e-commerce es la evolución del comercio electrónico. Pasó de verse como una ventaja competitiva opcional a convertirse en una herramienta de supervivencia para las pymes. Y el dato que más me llamó la atención fue que, y tal como se ve aquí, que generó un aumento promedio del 30% en sus ingresos durante los primeros 3 años, siempre que estuviera acompañada de planificación, estrategia, capacitación del personal, inversión en infraestructura tecnológica y estrategias de marketing digital efectivas. Y esto, pues, me pareció bastante importante. Y uno de los aspectos más importantes también fue cómo la pandemia afectó y se vio involucrada dentro de estos hitos, especialmente porque actuó como un acelerador forzoso para la digitalización y la continuidad del negocio. Así que teniendo todos estos aspectos en cuenta, muchísimas gracias y gracias por estar teniendo en cuenta este video sobre la explicación y las diferencias y el cuadro comparativo que les acabé de mostrar. Muchísimas gracias a todos.